Tras varias horas de tren y rodeado de máximas medidas de seguridad, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Antes ha recorrido uno de los escenarios del horror de la guerra en la localidad de Borodianka, a las afueras de Kiev, una zona muy castigada por el ataque ruso que muchos consideran equiparable a Bucha. Sánchez ha lamentado las atrocidades de Rusia contra la población civil y ha asegurado que España no dejará solo al pueblo ucraniano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Junto al presidente viajan también la primera ministra de Dinamarca, que al igual que otros líderes europeos ha querido de esta forma trasladar su apoyo al país invadido por Rusia, una invasión que parece ralentizar su ritmo una vez que Rusia ha reorganizado sus fuerzas en el este del país. Los rusos han además por tomada la ciudad de Mariupol, aunque desisten de asaltar por el momento la fábrica de acero donde se resguardan los últimos resistentes ucranianos. Cambian los escenarios, pero continúa el olor de la guerra. Sigue el horror de la guerra, los reveses militares mientras han obligado a Rusia a cambiar la estrategia de la guerra relámpago por el asedio y los bombardeos para asegurar el terreno ganado y mantener ciudades como Mariupol, donde se ha establecido un corredor para que los civiles puedan huir de las bombas, pero también del hambre y el frío. Ninguno de ellos procede de la acería donde se han parapetado junto a los soldados ucranianos que siguen sin rendirse. Mientras Rusia intenta intimidar a Occidente con un nuevo misil de largo alcance, un misil que no han dudado en calificar como invulnerable. Bueno, y un ejemplo de las duras medidas frente al COVID en China. Así se tienen que cortar el pelo algunos de los habitantes de Shanghái a través de una verja, porque el país sigue sin relajar apenas el confinamiento en el que llevan sumidos varias semanas. Ni siquiera saben cuándo podrán volver a recorrer sus calles. Pero no parece que vaya a ser pronto. Los grandes beneficiados son las cadenas de reparto de comida, la única vía que tienen para abastecerse muchos hogares. Un ejército de repartidores que apenas da abasto ante tanta demanda. ¿Y qué me dicen de esta imagen de nieve en medio de la primavera? Hacía 20 años que la nieve no caía tan tarde en España y ayer lo hizo además con fuerza. A la lluvia y al granizo que ya habían acompañado este mes de abril se sumó esa nieve, pero no con unos copos anecdóticos. Hasta 20 centímetros llegó a sumar en lugares como Ávila o Segovia, que prácticamente habían dicho adiós a bufandas y abrigos. Hoy las carreteras vuelven a ser transitables en esta parte de la península. Lo veremos. Pero comenzamos con esa visita del presidente Pedro Sánchez junto a la primera ministra de Dinamarca. Esta mañana llegaban a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky. Tras más de 10 horas de viaje en tren, al estar cerrado el espacio aéreo, la viceprimera ministra ucraniana de Asuntos Europeos fue la encargada de recibirles en la estación para posteriormente acompañarles a una visita a Borodianka, localidad cercana a la capital que ha sufrido especialmente los ataques de las tropas rusas. Algunos lo califican como una segunda Bucha. El presidente Sánchez ha asegurado sentirse conmovido y ha querido reiterar el apoyo, la solidaridad y el compromiso de España con Ucrania. Bueno, y estas son las imágenes que nos están llegando ahora mismo de la comparecencia del presidente Volodymyr Zelensky tras reunirse con el presidente estatal Pedro Sánchez. Imágenes en directo, no podemos traducir sobre la marcha las palabras de Zelensky, que en este momento está hablando probablemente de los frutos de esa reunión, de Sánchez, también la primera ministra danesa, y en esta reunión conjunta, esta rueda de prensa conjunta en la que hablarán de la situación y probablemente Zelensky aprovechará para pedir más apoyo a Occidente, más armamento, ayuda para los refugiados y seguramente insista también en que se corte la dependencia por parte de Europa del gas ruso. Сьогодні у нас є дві основні теми до розмови з нашими друзями. Перше – посилення збройної відповіді України. Son las primeras palabras de Zelensky tras esa reunión. Vamos a ver qué ha podido dar de sí.
con José María Peredo, es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de acompañarles. Encantados nosotros también de tenerle ahí. Sánchez y la primera ministra danesa no son los primeros que acuden a una reunión con Zelensky, a un encuentro como este. ¿Qué ganan unos y otros, comunicativamente hablando, desde el punto de la imagen, con esta visita? Hombre, desde luego reforzar el apoyo europeo al gobierno ucraniano y a la situación que vive el pueblo ucraniano tras la agresión rusa y la consecuencia de esta guerra ya larga durante estos meses, en primer lugar. En segundo lugar, hacer palpable también el apoyo de los países en concreto que se representan en esas visitas, desde luego España, no solo en términos de seguridad y en términos de apoyo con armamento, que también a través de la Unión Europea, sino también pues con la labor humanitaria que desde la sociedad española, desde el gobierno español se está poniendo en marcha de una manera muy activa. Por supuesto, recibir, por supuesto, la información de primera mano y esa conmovedora, por supuesto, impacto que debe de significar en este momento recorrer algunas ciudades de Ucrania. Sí, porque además no es una ciudad cualquiera, es Borodianka, una de las más castigadas por los bombardeos rusos, casi un símbolo como Bucha de las atrocidades de la guerra. Es un símbolo y sobre todo es un lugar en el centro de Europa en el cual siempre resulta la guerra algo lejano, aunque es cierto que ha habido en la antigua Yugoslavia, en territorio europeo, enfrentamientos. Es cierto que ha habido en el Donbass durante los últimos años enfrentamientos armados absolutamente identificados y mortíferos también, pero a pesar de lo cual, evidentemente, pues un entorno pacífico, un entorno de convivencia que se ha ido construyendo en Europa Central, Europa Occidental, y que también se estaba construyendo pues en Ucrania, se ha visto violado y naturalmente eso está produciendo pues unas situaciones de víctimas, unas situaciones de agresiones, de posibilidad incluso de violación, de comisión de crímenes contra la humanidad, que naturalmente en todo caso nos sorprenden, pero cuando se produce en un lugar tan cercano y tan vecino, digamos, en nuestras costumbres y demás, pues impacta todavía más, claro. José María, estamos viendo ahora mismo, mientras hablamos con usted, imágenes de esa visita, de ese encuentro entre Zelensky y el presidente Pedro Sánchez. Acaba de producirse, ahora mismo estaban en la rueda de prensa, las imágenes acaban de llegar ahora en ese encuentro. ¿Qué puede ofrecer España, aparte de ese apoyo moral, ese apoyo institucional a Ucrania, en un tipo de reunión de esta? ¿Qué puede solicitar Zelensky de nosotros y qué se le puede ofrecer? Bueno, yo creo que en primer lugar es el refuerzo de la posición única, clara y firme del conjunto de los países europeos y del conjunto de los aliados atlánticos. Esto es lo primero de todo. Es decir, España no se ha salido en ningún momento de ese correcto sendero de asociación y de alianza defensiva y de seguridad, y en ese apoyo al gobierno legítimo, soberano, ucraniano, y también a sus aspiraciones de desarrollar un proyecto democrático soberano, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, bueno, naturalmente el gobierno español traslada, insisto, el apoyo del conjunto de la sociedad española, que lo ha dicho el presidente desde el punto de vista institucional, pero yo me atrevo a añadir que también lo ha señalado el propio presidente, que el conjunto del apoyo de la sociedad española, en primer lugar por el rechazo a esa intervención, a esa guerra de agresión, en segundo lugar por la solidaridad con las víctimas a través de la ayuda humanitaria, que se está produciendo también en cuanto a la recepción de refugiados, en cuanto al envío de material de todo tipo, y también el apoyo, por supuesto, para la defensa del propio ejército ucraniano, ¿no? Como experto en comunicación, me planteo también la figura de Zelensky, la velocidad, probablemente a su pesar, con la que ha logrado una enorme popularidad. ¿A usted le sorprende cómo ha logrado conectar el presidente ucraniano con personas de todas las nacionalidades, si ni siquiera conocen ni su idioma ni su ideología apenas? Sí, yo creo que ha sabido entender muy bien cuál era su papel, pero lo que ha sabido sobre todo ha sido ponerlo en marcha, es decir, desarrollarlo, no entender que iba a tener que convertirse en el líder, sino haberlo asumido y haberlo desarrollado, ¿no? Decíamos, ¿no?, en
reflexión en este sentido, que nadie sabía que había dentro del presidente un héroe, y nadie sabía tampoco que dentro del actor que es Vladimir Zelensky había un político de esa altura. Ahora bien, la guerra también ha pasado por unos momentos distintos, donde la figura de Zelensky haciéndose oír ha sido muy importante, pero ahora también es el momento en el que la figura de Zelensky, como el conjunto del entramado internacional, debe de pensar también en procesos de entendimiento y de negociación. Por supuesto, llegan momentos en los cuales la incertidumbre vuelve otra vez a las calles, a las ciudades, de Ucrania, esperando o bien que se prolongue la guerra o bien que esa guerra se vea poco a poco reconducida por algún proceso de negociación. En eso es lo que habría que confiar ahora, en que esa capacidad de atracción del apoyo mundial se convirtiera ahora también en una capacidad de poder participar en la manera en la que se produzca en un proceso de negociación. ¿Cree usted que corre el peligro de que el exceso de presión, estoy pensando en el caso de Alemania, por ejemplo, la semana pasada, sobre los países que le apoyan, pueda de alguna manera quitar apoyos para esa figura amable que representa para todos? No, yo no creo que en este momento vaya, es decir, la unanimidad con respecto a la posición europea no está debilitada por el hecho de que haya países que se sienten más afectados por algunas cuestiones derivadas del conflicto, que pueden ser las energéticas, que pueden ser las de refugiados, que pueden ser cuestiones distintas de la propia relación bilateral que se pueda tener con Rusia, ¿no? Yo lo que entiendo es que hay que enmarcar el proceso de negociación. El proceso de negociación tiene que no digo que esté cerca, que digo que hay que construir un proceso, un marco de negociación. Esa es la cuestión fundamental, y a partir de ahí empezar a intentar reducir al máximo ya los niveles de enfrentamiento, si es que eso todavía es posible, que hay que confiar en ello. Zelensky ahí pues tiene que ser consciente de que el papel de altavoz, un poco no de altavoz, de liderazgo en comunicación, de ser capaz de atraer la atención, de que nadie se despistara sobre el horror que estaba viviendo y que está viviendo Ucrania, y eso es muy importante y ha jugado un papel importantísimo. Ahora debe de saber combinar eso, no con tender la mano, no digo que sea eso, con saber cómo manejar la comunicación y la acción política para la construcción de un marco de negociación. José María Peredo, catedrático de la Universidad Europea, gracias por atendernos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, titular de última hora, el presidente Pedro Sánchez acaba de comprometerse a doblar la ayuda a Ucrania por parte de España. Es uno de los titulares que nos deja esa rueda de prensa que se está produciendo en estos momentos tras la reunión de Zelensky y Pedro Sánchez que se acaba de producir. Mientras tanto, la actualidad de la guerra nos sigue llevando irremediablemente al drama de una ciudad, de Mariupol. Zelensky dice que la situación que se vive en esa ciudad sigue siendo gravísima. Rusia afirma haberse hecho por fin con el enclave portuario, salvo con la acería de Azovstal, esa fortaleza en la que ha convertido esa fábrica, algo que aún no ha confirmado el gobierno ucraniano. Rusia asegura haber conquistado la totalidad de Mariupol, salvo la acería de Azovstal, pero descarta asaltar la planta industrial para evitar más bajas en las filas rusas. Bloquee ese área industrial para que ni una mosca pueda pasar, le dice Putin a su ministro de Defensa. El presidente ruso insta a los 2.000 soldados ucranianos que aún resisten en la metalurgia a que depongan las armas, garantizando sus vidas y un trato digno. Además, ofrece a los heridos asistencia médica. Un anuncio que llega después de la llamada desesperada del comandante de infantería de la Marina ucraniana que aún lucha en Mariupol. Este es nuestro llamamiento al mundo. Puede que sea el último, puede que nos queden solo unos días u horas. Serhiy Volina reconoce que los rusos les superan en todo y suplica que los evacúen junto a cientos de heridos y miles de civiles. Este corredor humanitario permitía este miércoles la evacuación de apenas un centenar de personas de la sitiada ciudad portuaria. Necesitamos un descanso después del bombardeo, después de toda esta pesadilla. Llevamos 30 días escondidos en sótanos, asegura Tamara antes de partir hacia un lugar seguro.
Como cada noche, los destellos de la artillería rusa son incesantes en el sur y este del país, como este ataque en Nikolaev la pasada madrugada. Yana es incapaz de articular palabras. Su padre fue uno de los fallecidos en el ataque de este martes en Kharkov. Salió a comprar pan y nunca regresó. Siempre nos apoyaba, nos decía que éramos unas valientes, unas héroes. Y continúan las escenas de dolor de quienes recuerdan a los otros héroes de esta guerra. Vengaremos a todos los militares, a cada ucraniano, cada niño que mataron, a cada mujer que violaron, asegura este capitán de la Guardia Nacional. El gobierno de Zelensky asegura que 1.300 de sus soldados han muerto en los combates. Está hablando Pedro Sánchez desde Ucrania, justo después de su reunión con Zelensky en esta rueda de prensa conjunta que están dando ambos presidentes en este momento. Acaba de anunciar que España dobla la ayuda destinada a Ucrania hasta el momento. Suponemos que se refiere a la ayuda humanitaria y también a la ayuda militar. Vamos a escucharlo. And we will not abandon you. Let me be clear. Europe stands united with Ukraine, and Europe stands united against this illegal and unfair war initiated by Putin. We want peace for Ukraine and we want Putin to be held accountable. Está hablando en inglés, básicamente acaba de reafirmar, de recordar el apoyo de nuestro país y de toda Europa a la causa ucraniana. Básicamente es la misión principal tanto del presidente español como de la primera ministra danesa, que también ha acudido en esta visita que están realizando distintos líderes internacionales al presidente ucraniano, la de reforzar el compromiso de la comunidad internacional, concretamente de la Unión Europea, pues todos y cada uno de los países con este país invadido por Rusia desde hace más de un mes, que está soportando la guerra y los terrores de la guerra en estos días. De hecho, Sánchez ha podido asistir, lo hemos visto también hace un momento, esta mañana, a una de las ciudades más castigadas por el ejército ruso, donde ha podido comprobar in situ las atrocidades que allí se han cometido. Bueno, pues enseguida les daremos el resumen de esas palabras del presidente español, de Pedro Sánchez, pero antes, la última amenaza rusa. El misil balístico intercontinental Sarmat, algunos le llaman Satán, que Rusia probó ayer con éxito, es capaz de alcanzar un objetivo a 18.000 kilómetros de distancia y puede portar varias ojivas nucleares, hasta 10. El lanzamiento ha sido transmitido por la televisión pública, presenciado, como han visto ahí, por el presidente ruso Vladimir Putin, que ha aprovechado para lanzar una advertencia a los que intentan amenazar, ha dicho, a su país. Высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие, будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Bueno, la principal amenaza de este misil es precisamente la distancia que es capaz de alcanzar. ¿Hasta dónde? ¿Cuántos son esos miles de kilómetros? ¿A cuánto equivalen? Pues mire, nosotros hemos realizado esta simulación desde el lugar donde salió, desde Rusia, por ejemplo, hasta un lado de la península de Kamchatka, al otro extremo de Rusia, son 6.000 kilómetros. Le daría para ir y volver 2 veces más, pero también podría alcanzar Londres, está a menos de 3.000 kilómetros sin problema. Amenaza también a París, en las grandes capitales europeas y por supuesto también a Madrid, a casi 4.000 kilómetros, pero sin duda la principal amenaza es con el vecino, bueno, son vecinos a través de Alaska, Estados Unidos, podría alcanzar Nueva York o Washington a través de esa distancia, incluso también volver 7.340 kilómetros, pero Estados Unidos le resta credibilidad a estas pruebas. El líder del Pentágono asegura que este lanzamiento no le sorprende y sobre todo que no lo consideran una amenaza para su país ni para Occidente. Desde Washington nos lo cuenta Gonzalo Abarca. Y luego de que Rusia anunciara
el lanzamiento de prueba de su nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat. El Pentágono desestimó la amenaza hecha por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien aseguró que el arma es un recordatorio para quienes intenten amenazar a su país, pues según él, ahora lo pensarán 2 veces antes de actuar. Este miércoles, Moscú hizo una prueba del Sarmat, que según Moscú es el misil más poderoso del mundo en su tipo. El cohete voló casi 6.000 kilómetros y el anuncio de su lanzamiento llega en momentos de plena tensión por la invasión de Ucrania y preocupa especialmente en Occidente. No obstante, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas aquí en Washington que el lanzamiento no se considera como una amenaza ni a su país ni a sus aliados de Occidente. Kirby asegurando que Estados Unidos no se sorprendió por el lanzamiento. Desde Washington informó Gonzalo Barca de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. La guerra se acerca a los 2 meses de duración, tiempo que nos ha dejado imágenes duras, terribles, algunas, y emotivas, todas difíciles de olvidar. Отпусти и забудь, что Bueno, y nos fijamos también en el sprint final para las elecciones en Francia. Debate ayer en la televisión pública francesa, en este colorido plató en el que veíamos un cara a cara directo, estaban muy cerca, entre Macron y Le Pen, los candidatos en esta segunda vuelta, antes de que se produzcan esas elecciones el próximo domingo. Un encuentro, por cierto, donde la guerra de Ucrania no pudo ser el tema inicial, ya que se opuso el partido de la líder ultraderechista. El último cara a cara o uno de los momentos más esperados en la carrera hacia la presidencia de Francia. El debate entre el aún presidente Emmanuel Macron y su oponente, pero también opositora, Marine Le Pen. Una de las cuestiones sobre la mesa: cómo los franceses pagan una de las facturas de electricidad más caras de Europa. Para la candidata ultraderechista, la solución pasa porque Francia salga del mercado europeo. Pero no es la energía, sino la política internacional, el tema más sensible para su candidatura. De hecho, el debate se abría con el poder adquisitivo del país y no con la guerra en Ucrania, a petición del equipo de Le Pen. Y ante la falta de acuerdo, el orden de temas tuvo que sortearse. Una vez llegan a la cuestión de la Unión Europea, Le Pen asegura que no existe pueblo europeo como tal, mientras que Macron ve a una Europa unida más que nunca. Le Pen a favor de las nucleares, Macron a favor de lo sostenible. Esto en materia energética, aunque tampoco hay puntos en común como en las cuestiones migratorias. Son las grandes diferencias que expone cada candidato de cara a la segunda vuelta que de nuevo les enfrenta. Este domingo Francia elige a su nuevo presidente, aunque si hay sorpaso hablaremos de presidenta. Y la actualidad del COVID viene marcada por el primer día sin obligación de llevar mascarillas en interiores, salvo excepciones. La sensación es que parece la mayoría las personas que han decidido seguir con ellas puestas por el momento. Sanidad está a la espera de saber cómo puede afectar a la presión hospitalaria la pasada Semana Santa, aunque por el momento la situación en los hospitales es buena. Llama la atención Asturias, cuyo consejero de salud ha hecho un llamamiento para mantener las mascarillas en interiores. Además, hoy mismo esa comunidad ha anunciado medidas para mejorar la situación. El Principado va a poner una 4ª dosis de la vacuna a mayores y recomienda el aislamiento de pacientes positivos. Allí los hospitales desde el domingo pasado están en riesgo alto por la ocupación.
La situación, en cualquier caso, no es comparable a China, país que ha sido desde el inicio de la pandemia un ejemplo de contención contra el COVID-19. El gobierno ha asegurado durante estos 2 años de crisis sanitaria que no morían en el país por el coronavirus. Ahora el brote que mantiene confinada Shanghái ha dejado las primeras víctimas después de meses. A esto se suma la baja tasa de vacunación entre la población más vulnerable, los ancianos. Más de 400.000 contagios en solo mes y medio en Shanghái. Es la cifra más alta de todo el país desde el inicio de la pandemia. Brote que también ha dejado los primeros muertos. El gobierno chino reconoce 3 víctimas mortales, pero algunos medios apuntan que la cifra diaria podría rozar los 10 fallecidos. Y según los expertos, la causa de estos datos, la escasa vacunación. Con casi el 90% de la población vacunada, la preocupación es la población mayor. Son los más reticentes a la hora de inmunizarse. No confían en el sistema de salud y solo el 62% de los mayores de 60 años tienen la pauta completa y la cifra cae al 38% con la dosis de refuerzo. Y parece que la transmisión no está controlada. Por eso las autoridades mantendrán el confinamiento tras detectar un aumento de casos fuera de los barrios en cuarentena. En la última jornada, Shanghái ha notificado 16.000 nuevas infecciones. Mientras en Hong Kong comienza la desescalada tras meses de duras restricciones. Abren gimnasios, cines y peluquerías. La región comienza a recobrar la normalidad después de superar la peor ola que dejó 70.000 infecciones en un solo día en marzo. Bueno, una muestra de la situación que se está viviendo en China. No se puede salir a la calle a comprar, apenas se puede salir de la zona residencial. Y esto es lo que está ocurriendo. Son los encargados, los repartidores de comida, quienes pueden trabajar estos días, quienes están recorriendo las vacías calles de Shanghái para repartir comida en estos días. No hay otra forma de lograrlo. Vamos a hablar con David Costa, es español en este país, concretamente en Shanghái, fundador de Vivir China, y ya debe llevar, si no me equivoco, ¿qué tal? Buenas tardes, como un mes confinado, ¿no? Más de un mes. Bueno, más de un mes. ¿Y cómo se lleva eso? Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Pues lo llevamos de momento como podemos, es lo que hay. La verdad es que estamos acostumbrados porque obviamente pasamos el confinamiento en España en el 2020 y ya estamos acostumbrados. Y aquí la situación, aunque es precaria y es difícil, pero bueno, hacemos lo que podemos. Ahora mismo la situación actual del COVID en Shanghái es que, según los últimos números que yo estoy teniendo aquí, información es que hay unos 2.600 casos nuevos y con síntomas y luego aproximadamente unos 15.000 asintomáticos, lo cual es bueno porque significa que casi la mayoría siempre es asintomática, ¿no? Eso es bueno. El total sigue siendo un 23.000 sintomáticos, que en una ciudad de 21 millones de habitantes no es tanto, y 235.000 asintomáticos es lo que yo tengo aquí. Hay 13 áreas de riesgo, con lo cual, en todo Shanghái, con lo cual seguimos sin poder salir de nuestras urbanizaciones. Bueno, por lo menos de casa sí, David, de casa sí podéis salir, pero ya de la urbanización de no. casa sí podemos. Bueno. Por fin sí, nos han dejado salir de casa, por fin. Oye, creo que hay un problema. No todo es malo. Creo que hay un problema, por lo menos esa es la imagen que nos llega, con el abastecimiento. Bueno, problema para los ciudadanos, porque por las empresas de reparto esto es un auténtico chollo. ¿Es verdad que ya no puede pedir cada uno individualmente, que os tenéis que concentrar en grupos para hacerlo? Efectivamente, hemos pasado de ser capaces de acceder al mejor sistema de abastecimiento que teníamos en el mundo, que prácticamente traían las cosas en media hora a tu casa, a tener que agruparnos en WeChat, que es como el WhatsApp. Básicamente hacemos grupos de 200, 300, hasta 500 personas donde se piden un mínimo de unidades, de 50 unidades de cualquier producto. La gente se agrupa. Gracias a la tecnología podemos hacerlo de forma muy ordenada y hay voluntarios que son los capitanes del grupo, que son los que se encargan digamos, de hacer todo el reparto y todo esto. Entonces, de momento vamos subsistiendo y tenemos lo que necesitamos, pero obviamente ya no es el confort que teníamos antes. Claro. Oye, ¿y qué pasa si no tienes acceso a determinados artículos que puedas necesitar en un momento? ¿Cómo se las arreglan ustedes allí, sobre todo los extranjeros, para conseguirlo?
Pues sobre todo los extranjeros lo que hacemos es el trueque. Entonces yo hace 3 o 4 días lo que hice es que me apetecía muchísimo, después de estar comiendo comida china todos los días, me apetecía muchísimo comerme unas patatas fritas de bolsa, ¿no? Unas papas. Entonces me fui al grupo y dije, ¿quién quiere intercambiar unas patatas fritas por té verde? Y entonces me salió una chica que dijo, porque ella también me vio un poco con lástima, el extranjero, pobrecito, que quiere patatas fritas. Y levantó la mano y me dijo, pásate por el bloque tal que te paso las patatas. Hicimos un intercambio y aquí ocurrió lo que yo pienso que es algo muy bueno que está ocurriendo y que está cambiando la sociedad china. Actualmente está cambiando la sociedad china en Shanghái. Y es que todo el mundo se está conociendo, todo el mundo empieza a conocer a tus vecinos, todo el mundo empieza a conocerse en los grupos. Antes no existía esto, no existían grupos donde todos los residentes de una urbanización se conocían. Y ahora salen a la calle, se reúnen, hacen quedadas con distancia para charlar. Entonces, de lo malo hay algo muy bueno que está sucediendo, sí. Se puede sacar también lo positivo. Oye, pero me imagino, David, que habrá gente que esto le resulte insoportable, al margen de lo bueno, porque claro, quien vive en una urbanización, bien, pero yo me pregunto, quien vive en un piso, quien vive en un apartamento pequeño, debe haber muchísima gente que se está quejando, que está clamando porque haya una apertura ya, ¿no? Mucha gente, todo el mundo, obviamente hay gente que quiere la apertura y por lo tanto la gente se pregunta, pero ¿y todo esto por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo, no? Entonces, el problema es, ¿vale la pena todo este esfuerzo para mantener la política de COVID cero? La gente tiene un dilema, todo el mundo en China tiene un dilema, y es que todo el mundo sabe que la densidad de población en China es brutal y por lo tanto es muy difícil el comenzar y mantener una política de convivir con el COVID tan relajada como en otros países. ¿Qué es lo que sucede? Que si hacemos eso, ocurrirían miles y miles de muertos, como bien has dicho, en la población que no está vacunada, sobre todo de gente mayor, ¿vale? Y eso es un riesgo que China no quiere llevar a cabo y, por lo tanto, sigue manteniendo esta política de COVID cero, ¿vale? Pero eso sí, esto se puede mejorar. Y el gobierno ha empezado iniciativas. Es decir, yo pienso que el gobierno va a adaptar su política y que además va a abrir China muy pronto. Yo pienso que dentro de lo que cabe, quizás este año ya abrirán China. ¿Por qué pienso así? Pues porque primero están pidiendo la opinión pública. Es decir, ya han empezado a abrir plataformas en los medios sociales para preguntar al público qué les parece, cómo se puede mejorar el sistema. Y eso no lo habían hecho antes. Claro. Eso lo primero. Y lo segundo, porque hay iniciativas del gobierno para atraer emprendedores a venir a Shanghái, aquí a abrir negocios. Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa en la que nosotros compartimos, que nosotros estamos organizando con el gobierno y con la Universidad de Chiao Tung, que se llama Meet Expat Entrepreneurs at Shanghai, que lo puedes encontrar en YouTube y en TikTok. Y ahí lo que hacemos es enseñar cómo emprendedores aquí en Shanghái, pues cómo abren negocio, las penurias que pasan, los problemas que pasan, etcétera. A ver si empieza poco a poco a abrirse. A ver, claro. Pablo, David, te veo buena cara, veo que no te has pasado con las papas fritas, eso es bueno, pero sobre todo te alabo el excelente ánimo. Oye, un consejo, aquí en el confinamiento aquí hicimos muy popular la canción de Resistiré, la del dúo dinámico. Te la recomiendo, vaya, para eso, para que le enseñes a los chinos. Pero no demasiado tampoco, ¿eh? Al par de semanas ya cansa un poco. Me encantará, la voy a escuchar de nuevo. David, pues nada, un poco, bueno, para quitarle dramatismo a esta situación que me imagino que está siendo muy difícil, pero que estamos viendo que soportas con buen ánimo. Un abrazo desde Canarias. Un poco difícil sí está. Muchas gracias, y un abrazo desde aquí, desde Shanghái. Un abrazo, mucho ánimo. Bueno, así está la situación, ya lo ven, en Shanghái, en esta ciudad china donde algunas personas, David es una de ellas, llevan ya más de un mes confinadas. Una pausa y volvemos con más asuntos que les interesan.
El Parlamento de Canarias ha celebrado hoy una sesión solemne con la presencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para conmemorar el 40 aniversario de autogobierno con la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias y la constitución de la Cámara. Batet participó también de una reunión con la Junta de los Portavoces, firmó en el libro de honor y tiene previsto proseguir mañana su visita a la isla de La Palma. Durante 85 días, toda Canarias fue La Palma. Un reto colectivo que nos puso a prueba como sociedad. Sufrimos todos, decía, todos los canarios fuimos La Palma. Yo creo que todos los españoles fuimos La Palma. Bueno, y esta semana les hemos hablado de esos casos de una extraña hepatitis infantil. El Centro Europeo de Enfermedades ha alertado ya de algo más de 70 casos en el Reino Unido, también en Irlanda, Dinamarca y los Países Bajos. Ayer conocíamos que Galicia ha detectado casos después de que los primeros de nuestro país hubiesen sido anotados en Madrid. Por lo tanto, ya son 5 los casos en nuestro país, en esas 2 regiones y también en Aragón y Castilla-La Mancha. Todos los afectados evolucionan bien, aunque se ha dado un caso de necesidad de trasplante. Bueno, ¿hasta qué punto debemos preocuparnos por este brote de hepatitis? ¿Se sabe ya dónde está la causa? Vamos a hablar con Gemma Morera Ransans, pediatra. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empecemos por ahí. ¿Se sabe ya qué causa este brote? No, aún no se sabe la causa. Se sospecha que seguramente sea de origen infeccioso. Se ha asociado, se ha visto muestras de estos niños adenovirus y SARS-CoV-2, el COVID, pero no es una causa directa por ahora. Puede ser que haya coincidido, que estuvieran estos virus a la vez, pero no es una causa directa aún se está en ello. No se descartan las causas tóxicas, pero lo más seguro que sea de origen infeccioso. Ya que el adenovirus suele ser un virus bastante de curso leve, que es muy frecuente en la infancia. Suele dar catarro, diarrea, vómitos, pero hepatitis directamente no suele dar. Claro. No se sabe aún. Se han descartado los virus más habituales de hepatitis del A, B, C, D y E, pero los más habituales se han descartado. Aún no se sabe la causa exacta. ¿Cuál sería la diferencia si fuese provocado por un adenovirus o si fuese por una cuestión toxicológica? Tóxica. Más que nada, por ejemplo, la fiebre, ¿no? Por eso se cree que es más un origen infeccioso, porque una causa tóxica no suelen ir con fiebre. Suele ser un inicio agudo en relación con la toma de un fármaco o de algún producto, bueno, puede ser de exposición a metales o algún producto natural, que también pueden ser hepatotóxicos, pero no se ha visto una relación directa, tampoco con viajes, con exposición a ciertas sustancias, no hay un factor común. Claro. Y como en algún caso hubo fiebres, pues es más probable el origen infeccioso. Claro, lo que llama la atención entonces es por qué se desarrolla en distintos lugares, en distintos países, ¿no? Porque abarcan, sobre todo en Reino Unido, pero después también otros países de Europa, incluido España. Sí, por eso más que una causa local tóxica, se cree más que será algo infeccioso que es más generalizado, porque es lo que os digo, no ha habido relación de un viaje previo a algún lugar, de esto sí que no se ha visto ninguna relación, tampoco por comidas ni por animales. Los tóxicos que afectan hepatotóxicos suelen ser, ya os digo, fármacos, metales, entre ellos el paracetamol, algún antibiótico, pero por ahora no se ha establecido una causa directa. Pero como ha habido casos con fiebre, lo más seguro es que sea infeccioso y aún no se ha detectado cuál es. También una cosa importante es descartar que esté asociado con la vacuna del COVID, porque la mayoría de niños eran inferior a 5 años, no han recibido ninguna vacuna, que eso fue una de las primeras preguntas que nos hicimos todos. Claro, ahora la cuestión es ver si ha habido efectivamente, o cuál es la razón que está detrás. En todo caso, 5 casos son muchos. ¿Es para alarmarnos en nuestro país? No, realmente 5 casos no hubieran levantado la alerta si no fueran por los 74 de Reino Unido, porque es la frecuencia normal de una hepatitis infantil aguda normal. 5 casos en toda España no. Tenemos la alerta a raíz del Reino Unido, que eso está bien porque así pues, todos los pediatras de primera línea de urgencias estamos atentos ante cualquier síntoma, ¿no? Ictericia, malestar general, aumento de transaminasas, detectarlo, notificarlo, reportarlo. Entonces, lo importante es estar todos alerta para detectarlo y encontrar el factor común y la causa. Pero sobre todo estar tranquilos porque
porque al estar todos alerta no se nos escaparán y la mayoría de veces que un niño tenga dolor abdominal, diarrea, será por un virus común. Claro. 5 casos es dentro de la normalidad. De acuerdo, pues Gemma, estaremos atentos a ver si nos dicen de una vez o se detecta de una vez qué es lo que provoca esto para estar más tranquilos. Gracias por explicárnoslo. Buenas tardes. Ojalá, gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, vamos a ir hasta Azores. Allí se encuentra un equipo de esta casa de televisión canaria en la isla de San Jorge, la isla que está pendiente de que pueda haber una erupción. Han estado hace solo unas horas con un equipo de Involcan, precisamente que ayuda a sus colegas portugueses a controlar la evolución de los sismos. Nos lo cuenta Vicky Luis. Pues esta mañana hemos tenido la oportunidad de acompañar al equipo del Involcan que está trabajando en la isla de San Jorge desde hace 2 semanas. Son 3 personas las que se han acercado hasta esta isla en ese trabajo de colaboración, ¿no?, que están haciendo con Civisa, que es el equipo científico que trabaja en la zona. Ella es María Asensio, ¿no? Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, María, cuéntanos, en estas 2 semanas, ¿qué es el trabajo que están haciendo sobre el terreno? Bueno, pues la primera semana estuvimos con un equipo de Civisa e IBAR en la isla de São Miguel, colaborando con ellos y enseñándoles un poco cómo hacer mediciones en el penacho volcánico, si es que lo hubiera, de dióxido de azufre. Y en esta última semana hemos estado realizando medidas de emisión de flujo difuso de dióxido de carbono y también toma de muestras de gas de la atmósfera del suelo para su análisis químico e isotópico. Ajá, y todos esos trabajos han permitido llegar a una primera conclusión, que era la duda que se tenía, si esta crisis era de origen tectónico o volcánico, ¿no? Bueno, realmente este tipo de trabajos forman parte de la geoquímica, de la monitorización geoquímica. Esta conclusión que tú comentas se llegó a ella a través de la geofísica, de la sismicidad, del tipo de sismo que estaba teniendo lugar, que efectivamente era de origen volcánico y no tectónico. Los compañeros que están trabajando detrás de ti y que está mostrando ahora mismo en cámara mi compañero Jordan son José Manuel Santana de León y Maud Smith, que es una compañera que viene desde Holanda. Ahora mismo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se hacen esos trabajos? Bueno, pues ahora mismo están tomando medidas de la temperatura del suelo con un termopar. También están realizando medidas de flujo difuso de dióxido de carbono, como comenté antes, y José está pues extrayendo muestras de gas de la atmósfera del suelo en viales que posteriormente se analizarán. Además hemos traído un equipo, un microcromatógrafo de gases, para poder determinar la concentración de diferentes gases en estas muestras, y otras muestras las llevaremos para Tenerife para poder analizar la firma isotópica del carbono en el dióxido de carbono. Vale, y hay valores que lleguen a, no vamos a decir alarmar, pero sí a anticipar una erupción, como por ejemplo lo vimos en La Palma, que eran muy claros. No, de momento estamos viendo valores bastante normales. De todas maneras hay que esperar a tratar todos los datos, a realizar los mapas de distribución del flujo difuso de dióxido de carbono y bueno, pues poco a poco ir viendo cómo va esta monitorización y comentar los datos, sobre todo con Civisa, que es pues la entidad que se encarga de la vigilancia volcánica en estas islas. ¿Cuántos puntos están midiendo en la isla? Pues son 382 puntos, aproximadamente 400, y bueno, ya nos quedan más o menos 50 puntos por realizar, y esta semana pues acabaremos. Y yo sé que no es el trabajo de ustedes, que el de ustedes es trabajar en el terreno, pero han tenido la oportunidad también de hablar con la gente, de compartir opiniones de cómo están viviendo esta situación. Sí, bueno, cuando uno está por ahí midiendo, pues la gente se para. De hecho, los primeros días se pararon, nos regalaron un huevo de Pascua. O sea, la gente la verdad que se está portando muy bien y nos reconocen porque también hemos salido en la televisión de aquí de Azores, que nos han hecho entrevistas y bueno, bien, la verdad que sí, están algo preocupados, pero bueno, supongo que es lo normal en estos casos. Lo importante es que estén informados y que estén atentos. Pues nada, muchas gracias, a seguir haciendo un trabajo tan importante. La verdad que es un orgullo contar con un equipo como ustedes, canarios, además. Y bueno, ya lo están viendo, trabajo sobre el terreno del Involcan, que son el único equipo científico no portugués trabajando ahora mismo en la isla de San Jorge. Que por cierto, por lo menos en ese paisaje se parece mucho
a cualquiera de las Islas Canarias, por lo menos a las más verdes. Bueno, vamos a trasladarnos en el mapa y nos vamos hasta Estados Unidos con un susto ayer, porque la policía del Capitolio informaba en redes sociales de que habían evacuado el edificio por precaución. Causaron alarma unos paracaidistas y un avión que se pensó que podían suponer una amenaza. Las mismas autoridades minutos después informaron de que no había amenaza ninguna, porque además estos paracaidistas iban a otro sitio. María Rosman, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es que en torno al Capitolio hay mucha prevención, ¿verdad? Por lo que ocurrió hace 2 años ya, ¿no? Sí, no, y evidentemente es una zona que tiene restringido el tráfico aéreo y para poder hacer algún tipo de maniobra en esa zona hay que pedir permiso. Hubo ahí un poco de falta de coordinación entre el Pentágono y el Capitolio, no los informaron y entonces por abundancia de cuidado, de precaución, decidieron llevar a cabo pues esta evacuación. Bueno, pero no es que hubiese un asalto paracaidistas sobre el Capitolio, estos iban a otra cosa, los pobres, y bueno, por ahora no. Menos mal que nadie les disparó. Bueno, también aquí estamos a punto de que nos quitemos las mascarillas, bueno, ya las hemos quitado en interiores. Resulta que en Estados Unidos una jueza ha decidido que es ilegal obligar a ponerse esa mascarilla en espacios públicos como el metro o un avión. La mayoría de las aerolíneas anunció su uso en los aviones sería opcional. El gobierno lo sigue recomendando, pero hay jueces allí que dicen que de obligar, nada. Bueno, es que con lo que nos encontramos por una parte es un aumento de casos en Estados Unidos y una preocupación de que pueda volver otra vez una ola a hacer los estragos que hemos visto anteriormente, pero sobre todo es que se da una pequeña pelea, por decirlo de alguna manera, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno federal está diciendo que ya no hace falta la mascarilla en interiores y no hace falta la mascarilla en los medios de transporte, sobre todo en los aviones a la hora de volar, mientras que lo que es en tierra depende de cada estado. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, lo que es el metro, los trenes, han dicho no, vamos a seguir por ahora utilizando las mascarillas. Y en los aeropuertos, que también las autoridades aeroportuarias en Estados Unidos están bajo el abanico o bajo el sombrero o el paraguas, como lo queramos decir, del Estado, dicen en los aeropuertos tienes que llevar la mascarilla, cuando te subes al avión a lo mejor ya no, y se está produciendo este tipo de confusión, ¿no? Claro, es como aquí con el Estado y las autonomías, que a veces unas con otras, ¿no? Se van poniendo a zancadillas más que otra cosa. En Estados Unidos ahora mismo, claro, si uno sube un avión tiene que ver, primero el aeropuerto igual la tengo que llevar, después en el avión me la puedo quitar o no, y al aterrizar, dependiendo del estado donde lo haga, pues lo mismo, ¿no? Sí, también de la aerolínea, porque no todas las compañías aéreas tienen también hasta cierto punto algo de libertad para decir, no, en la mía si lo siguen utilizando, no por ahora. Es confuso para todos entender cuál es, hasta dónde llega pues el poder del Estado o en este caso el Poder Federal, y eso está causando un poco de Oye, me ha llamado también preocupación. En estos días mucho la atención lo que ocurre con Netflix, la popular plataforma de televisión. Después de 10 años de ganar clientes, de generar negocio, resulta que ha caído un 35% en bolsa. Esto no es moco de pavo, son 55.000 millones de valor. La compañía asegura que ha perdido 700.000 usuarios en Rusia. Bueno, esa puede ser una razón, ¿no? Pero también dicen que hay muchas personas que están compartiendo la misma licencia, la misma clave, ¿no? Sí. No, y es cierto, de hecho se veía venir hace tiempo que el modelo es sostenible hasta cierto punto. Llega un momento que no va a haber más personas queriendo esta suscripción, y además estamos viendo que hay muchísima más competencia. Tenemos otros canales ahora, ya sea HBO o Disney Plus o otros canales en sí, que ya no es solamente Netflix, ¿no? Y por otra parte es verdad que durante el tiempo que estuvo la gente confinada también veía más películas o estaba más tiempo viendo la televisión que ahora. Y por supuesto el tema de compartir las contraseñas. Netflix está diciendo que lo quiere eliminar o que quiere castigar a los usuarios que lo hagan. Eso de alguna manera también es contraproducente, porque va a hacer que mucha gente también diga no nos interesa entonces pertenecer a esta suscripción, y lo puedan dejar. Pero de alguna manera ya se veía venir que esto también tenía los días contados a medida que oferta y demanda. Claro, o sea que la Netflix que vemos ahora de repente puede cambiar y puede transformarse en otro tipo de televisión, otro modelo de negocio por lo menos, a lo mejor metiendo publicidad. Eso es lo primero que han dicho, ¿no? Es lo primero que han dicho, de alguna manera decir, bueno, también estamos viendo un problema de inflación, los sueldos no llegan a lo que llegaban antes, la gente está intentando recortar, entonces ofrecer una opción que sea más barata con anuncios. Es como cuando uno está jugando un videojuego y empiezan los anuncios a salir a cada vez que pierdes una partida y dices, si quieres jugar sin anuncios, pagas más. Pues viene siendo más o menos la misma situación.
No sabemos todavía si es lo que va a hacer o no, lo están pensando. Y luego pues también el hecho de a lo mejor de producir menos, mejor calidad, es algo que se ha comentado, pero eso es un sacrificio que al fin y al cabo también puede tener un impacto negativo para la compañía, ¿no? Oye, Elon Musk quiere comprar Twitter Sí. y desde los sectores más conservadores le avalan. ¿Qué pasa? ¿Que Musk es conservador? Bueno, no. Lo que ocurre con Elon Musk en este caso es que él dice que lo que quiere es, de alguna manera, ayudar a la humanidad a crecer y que quiere acabar también con las restricciones en lo que es la censura. Intenta terminar con la censura en los medios. Entonces, él, comprando Twitter, de alguna manera permitiría que algunos personajes destacados, sobre todo más conservadores, bueno, conservadores al menos de nombre, pero que representaban al Partido Republicano, como el expresidente Trump, puedan a lo mejor volver otra vez a Twitter. Entonces, por ahí es que los conservadores están bastante contentos con el caso. Multimillonario, es el fundador de Tesla, lo recuerdan, la empresa de coches eléctricos. Bueno, el tipo debe ser un visionario, porque donde pone $1 aquello crece muchísimo. Pero él dice que no tiene casa ahora. Bueno, esto es... a ver, ¿esto es verdad o es una excentricidad? Yo creo que las dos cosas, es una verdad y es una excentricidad. Porque tiene dinero para tener todas las casas que quiera. Por supuesto, es el hombre más rico del mundo ahora mismo, ya por encima de Bezos, por encima de todo, ¿no? Entonces, él dice que no tiene una casa a su nombre, lo único que tiene a su nombre es un jet, pero simplemente porque es más fácil para él desplazarse para trabajar, porque trabaja 24 horas al día. Y no tiene una casa a su nombre, sino que se queda en casa de los amigos cuando va a visitar. Pues si viene para acá, pues le hacemos un huequito, ¿no? Al pobre, que va. Bueno, lo veremos. Le haremos un huequito al pobre Elon Musk. Muchas gracias, María. Una semana más. Buenas tardes. Gracias. Bueno, nos vamos a pasar frío. Al ver cómo en plena primavera en la península han regresado las nevadas más copiosas. La culpable, una borrasca que recorre el norte del país y se dirige al Mediterráneo. Las temperaturas han caído en solo 24 horas 10 grados en algunas comunidades. No son imágenes de archivo del mes de enero, son las consecuencias de la nevada que ha caído en algunas zonas en pleno mes de abril. Ha sido una sorpresa. No esperábamos que iba a nevar así. Y no es para menos, en menos de 48 horas en el norte y centro del país las temperaturas cayeron cerca de 20 grados y se han acumulado cerca de 40 centímetros de nieve. Esto ha dejado completamente sepultadas las carreteras de muchos puntos de Castilla y León y Madrid. 3 autopistas del centro tuvieron que cerrarse ante la acumulación de nieve. No sé qué voy a hacer. Voy a bajar y a ver cómo llego a Segovia. Pero cuidado también con la lluvia. El gobierno catalán y valenciano activaron el plan de emergencias por riesgo de inundaciones. Las intensas lluvias dejaron entre 50 y 70 litros por metro cuadrado en el litoral mediterráneo. No, para ser primavera ya tendría que venir el bon temps. Sí. Una borrasca que ha traído de todo. Granizo en Murcia y fuertes rachas de viento que han rozado los 100 kilómetros por hora en el norte y este de la península. Y aunque para algunos es mal tiempo, siempre hay alguien que encuentra el lado positivo. Año de nieves, año de bienes. Así es, y ojalá que esa frase sea cierta. Bueno, precisamente con esa nevada en la península nos vamos a despedir hoy con las imágenes que nos ha dejado la que ha sido la nevada más tardía en los últimos 20 años. No había caído ninguna con tan avanzado el mes de abril hasta esta ocasión. Con estas imágenes les dejamos con Telenoticias 1 y Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana a la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!